Muy buenas tardes, estimados participantes, y muy buenas tardes, estimado doctor Ciesa. El día de hoy, continuando con las sesiones del curso de responsabilidad civil, vamos a contar con la participación del doctor Jairo Ciesa, quien es candidato a doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho Civil y Comercial. Es docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad de Lima y también la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es socio fundador del estudio CIES Abogados, árbitro listado en la Cámara de Comercio de Lima e investigador del Centro Nacional de Ciencia e Innovación Tecnológica, CONCITEC. Estimado doctor, a nombre de todo el equipo de Biloyer, extenderle los saludos y también el agradecimiento por estar presente con nosotros el día de hoy, y sin más le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Yasmín. Gracias a Bill Lawyer por la cordial invitación. Gracias a todos ustedes por su participación el día de hoy. Y bueno, tengo un tema que tiene que ver con el llamado derecho de los desastres. Yo hace poco, cuando comenzó el COVID, había visto algunos temas muy, pero muy especiales, ¿no es cierto? Muy espaciados también, ¿no? Pero yo no tenía conciencia real del desarrollo que tenía ya el derecho de los desastres como tal, ¿no? Entonces, comenzó, sobre todo en el doctorado y de las conversaciones con el profesor Rómulo Morales, Herbias, y las conversaciones también en la Universidad Católica, que desarrolló un libro, Derechos de los Desastres, se nos pidió invocar, ¿no es cierto?, o de alguna manera relacionar el tema que que estamos pasando por el COVID-19, ¿no? Con este marco del derecho, ¿no? Que se llama derecho de los desastres. Entonces, bueno, ahí es el momento en donde comencé a revisar un poco más qué categorías jurídicas podrían derivarse del derecho de los desastres, ¿no? Y hay pues muchísimas, ¿no es cierto? Comenzando con el fortuito o el caso fortuito, fuerza mayor como causa no imputable, la excesiva onerosidad de la prestación, la lesión, ¿no es cierto? La imposibilidad sobreviniente, son categorías jurídicas que tienen que ver con con este tema tan interesante que es el derecho de los desastres y que no está tan divulgado en nuestro país, ¿no es cierto? No tiene una divulgación mayor, pero como les digo, hay un hay un texto que fue coordinado por el profesor Sergio García Long, que se llama Derecho de los Desastres, y a mí me pareció muy interesante los enfoques que se dan desde la perspectiva contractual. Recuerdo haber leído el trabajo de mi amigo Luciano Barqui sobre el derecho a los desastres y eh, el, la influencia que tiene este tipo de situaciones como la pandemia en el caso de la actividad petrolera, ¿no es cierto? Él es gerente legal en Plus Petrol. Entonces, leí un artículo sumamente interesante en donde no aplicaba el caso fortuito de la fuerza mayor, ¿no es cierto?, para el caso de la actividad petrolera. Y otros artículos sumamente interesantes. Lo que les voy a contar yo ahora, lo escribí hace un año y un poco más, en este libro colectivo, Derecho de los Desastres. Sobre eso quisiera darles algunas impresiones, ¿no es cierto? O algunos comentarios sobre el caso del derecho de los desastres y la influencia en las categorías jurídicas del derecho privado. Muy bien, comencemos entonces. Bueno, el COVID-19 será un evento extraordinario, será un evento irresistible. El hecho concreto es que en el caso del Perú se ordenó en su momento, ¿no?, el aislamiento social obligatorio mediante el decreto supremo número 040-2000 de la PSM del 15 de marzo del año 2020, ¿no es cierto? Esto implicaba o esto implica que debido al virus y para no generar el caos en los establecimientos de salud,
el Estado decidió, esperemos que no lo vuelva a hacer, que las personas no salgan de sus hogares o lo hagan solo por temas esenciales de alimentación, salud o temas bancarios. Sabemos muy bien que un número alto de enfermos y en estado crítico no podrían ser atendidos por un Estado que por décadas descuidó, ¿no es cierto?, la salud y no le ha dado la prioridad que ésta debería tener. Efectivamente, la imagen fue de horror cuando llegamos a un a un número de 200.000 personas fallecidas por el COVID en nuestro país, un poco más que eso, ¿no? Y bueno, eso fue uno de los números más altos, ¿no es cierto?, en América Latina y en el mundo, de la tasa de mortalidad por el COVID-19. Así que sobre el origen del COVID hay una serie de textos, ahora se sabe mucho sobre el COVID, ¿no? Se ha señalado, por ejemplo, para darles una referencia, se ha señalado que esto, si se tiene en cuenta que un animal tan importante como el murciélago, ¿no?, tenga pocos estudios de prevalencia para identificar la presencia del SARS-CoV-2. Si se fortalece la vigilancia de estos animales, podemos intervenir de manera importante. Su ocurrencia en la población de humanos susceptibles, esto se puede lograr al entender que este COVID-19 es una enfermedad zoonótica, tal como nos lo comenta Bonilla y Aldana Caterín en su artículo Una nueva zoonosis viral de preocupación global, COVID-19, enfermedad por coronavirus, del año 2019, ¿no es cierto? Entonces, a la fecha, ahora la fecha y la fecha inclusive en la que se escribió este artículo que pude desarrollar para el libro colectivo, todo esto se ha afectado a todo el mundo, ¿no? Millones de personas en el mundo han sido afectadas y millones de personas han fallecido, ¿no es cierto?, en el mundo como consecuencia del COVID. Entonces, habiendo mencionado esto, tenemos que el impacto del COVID-19 en las relaciones económicas ha sido y es indiscutible. Contratos que no se podían cumplir, la economía paralizada, la industria detenida, las bolsas de valores afectadas gravemente, la minería reducida a su mínima expresión en el momento más álgido del COVID en el año 2020 y en el año 2021, ¿no? La actividad petrolera atravesando por una grave crisis por el precio del barril y el impacto de la pandemia, ¿no? En fin, todas las actividades económicas que desarrollan los mercados se encuentran y se encontraron afectadas de suma gravedad por esta crisis sanitaria mundial. Muy bien. Entonces, en el caso del impacto económico del COVID, se podría decir que sobre la exposición, inclusive este es otro vértice, ¿no?, otra arista de la situación, sobre la exposición de la intimidad de las personas a la vigilancia del Estado y de corporaciones privadas, se señaló que uno de los problemas que enfrentamos al determinar dónde estamos parados en la vigilancia es que ninguno de nosotros sabe exactamente cómo estamos siendo vigilados y qué nos depararán los próximos años. La tecnología de vigilancia se está desarrollando a una velocidad vertiginosa y lo que parecía ciencia ficción hace 10 años son hoy viejas noticias, como lo señala Harari Yuval, ¿no es cierto?, en un artículo publicado en el Financial Times en el año 2020. ¿Cómo desde el derecho, mis queridos doctores, cómo desde el derecho podemos abordar esta problemática tan grave? O pudimos abordar esta problemática tan grave y vamos a seguir abordándola desde una perspectiva jurídica. ¿Qué pasa cuando los deudores no pueden realizar las contraprestaciones a sus acreedores? ¿Qué sucede cuando las circunstancias originarias en las que se ha celebrado un contrato ahora son completamente distintas y hacen que cumplir con la prestación en esas condiciones sea excesivamente oneroso y perjudicial para el deudor? Hay que exigir el cumplimiento de los contratos bajo el criterio del brocardo pacta sunt servanda,
¿O habremos de adecuar las situaciones a las variaciones exógenas que se han presentado en la ejecución de los contratos, recordando el principio o el brocardo rebus sic stantibus? El acreedor puede exigir a su deudor el cumplimiento estricto de lo pactado, o el derecho puede intervenir en las relaciones contractuales privadas y constituir o reconstituir la situación a criterios de equidad. Nosotros tenemos una categoría jurídica que ha sido muy poco utilizada y muy poco desarrollada también a nivel doctrinario o a nivel legislativo o a nivel jurisprudencial, a la que me voy a referir el día de hoy: la excesiva onerosidad de la prestación, ¿no? Que ha vuelto, que ha renacido con la presencia de la pandemia, ¿no es cierto? Con la presencia de la pandemia, y esta categoría jurídica se ha desarrollado, se ha desempolvado y se le ha vuelto a mirar no solamente a la luz de la legislación nacional, sino también a la luz de la legislación comparada, en un esfuerzo de interpretación comparada de la excesiva onerosidad de la prestación. Ante la pregunta, por ejemplo, si estamos por la aparición del COVID ante un hecho extraordinario e imprevisible, debemos señalar que sí lo estamos. Obviamente hay opiniones diferentes, ¿no? Otros consideran que el evento extraordinario, imprevisible o irresistible es el factum principis, ¿no es cierto? El hecho del príncipe, desde que el Estado dio el decreto, ¿no es cierto? 020 del 2000, el decreto 040, perdón, del 2020 PCM del 15 de marzo del 2020, ¿no? Ante la pregunta entonces si estamos por la aparición del COVID ante un hecho extraordinario e imprevisible, debemos señalar que sí lo estamos. Hacia algún tiempo era imposible pensar que nos podíamos encontrar en una situación como la que estamos viviendo hoy en día, o la que vivimos fundamentalmente el año pasado y el año pasado. Por ejemplo, ¿no? Nadie, por más previsor que fuera o que tenga la mayor diligencia posible, podría prever una situación como la que sucedió y sigue sucediendo, con un aislamiento total y toque de queda por las noches. Esta aparición del virus en la escena mundial era totalmente imprevisible en nuestra realidad. Dejo sentado que alguien me puede decir que a la historia de las pandemias ya se había presentado el ataque del coronavirus en el año 2002 y en el año 2009 en Asia. Antes estuvo la gripe N1H1, la gripe porcina y el temible ébola en el África. A pesar de la contingencia que acabo de mencionar, por el avance de la ciencia epidemiológica, así como por la distancia con los continentes de origen de estas epidemias, no era posible de ninguna manera advertir que con un grado razonable de información por el COVID-19 iban a variar todos los hábitos del ser humano a nivel mundial. Por este motivo considero que la extraordinariedad de la situación es perfectamente aplicable, ¿no es cierto?, aplicable a este caso. Por lo tanto, considero que no es de ninguna manera un hecho normal o ordinario o que suceda cotidianamente. Esta pandemia en la dimensión generada no estaba avisorada o representada por ninguna nación o corporación a nivel planetario. Vayamos aterrizando un poco estos criterios generales, ¿no es cierto?, a las situaciones legislativas en nuestro país y en el derecho comparado. Para hablar, por ejemplo, de la fuerza mayor, nuestro artículo 1315 nos dice que el caso fortuito de la fuerza mayor es la causa no imputable consistente en un evento extraordinario, imprevisible o irresistible que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. ¿No es cierto? Ese es en el caso del artículo, o eso es en el caso del artículo 1315 de nuestro Código Civil. Sobre el particular, se ha desarrollado esto por varios profesores. Resalto la participación del profesor Fernando de Traseñí en su libro Responsabilidad Civil Extracontractual. Y la pregunta sería, ¿el daño que se ha generado ha sido efectuado dentro de la actividad habitual que realiza el dañante? Nos preguntamos.
Esta pregunta nos lleva a la siguiente. ¿Qué sucede si el daño se produce como consecuencia de un acontecimiento que está fuera de la actividad habitual que realiza el sujeto dañante? El profesor de Trasegui nos dice que si el perjuicio desborda o va más allá de la actividad habitual que realice el dañante, entonces puede ser considerado un supuesto de caso fortuito de fuerza mayor. El autor, el doctor de Trasegui, equipara estos dos conceptos y considera anacrónica la distinción. La pregunta sería ahora, ¿no es cierto? La pregunta sería, ¿el COVID-19 estaba en la esfera de control de los sujetos en su vida de relación? ¿El COVID-19 era parte del escenario habitual y formaba parte de la representación que los sujetos se hacían dentro de su actividad económica? La respuesta a estas dos interrogantes, considero, es que no. Por lo tanto, el COVID-19 es definitivamente un evento extraordinario, imprevisible e irresistible que se encuentra comprendido dentro de una causa no imputable. Ahora, sobre el tema de la irresistibilidad, podemos conversar porque ahí hay una serie de matices para hablar de la excesiva onerosidad de la prestación. Comenzaré hablando y tomando en cuenta el tiempo, que es corto, del equilibrio contractual y la operación económica. Los contratos deben tener un equilibrio contractual, como nos lo ha contado de una manera sumamente técnica el profesor Enrico Gabrieli en el desarrollo de su libro El contrato, ¿no? El equilibrio contractual y la operación económica. ¿Qué es, pues, el equilibrio contractual? Vamos a comentarlo a continuación. No puedo dejar, antes de comentar el equilibrio contractual, la polémica que surge, por ejemplo, entre el Pacta Sunt Servanda y el Rebus Sic Stantibus. Es decir, el artículo 62 de nuestra Constitución establece que los términos contractuales no pueden ser modificados o no pueden ser cambiados por leyes o disposiciones de cualquier clase, ¿no es cierto? Y el artículo 1355 de nuestro Código Civil señala que en la configuración o el contenido de los contratos sí puede ser modificado o variado o establecer límites o restricciones cuando se trate de interés social, público o ético. Y ahí tenemos dos situaciones que sería largo comentar las posiciones sobre cada una de ellas. Les cuento a la cual me adhiero. Me adhiero a la posición por la cual el artículo 1355 del Código Civil no se encuentra derogado, sino que, como dice el profesor Carlos Cárdenas Quirós, hay que hacer una interpretación restrictiva del artículo 62 de la Constitución que acabo de mencionar. Y esa interpretación restrictiva, ¿a qué se refiere? ¿No es cierto? Se refiere a que las normas o disposiciones de cualquier clase a las que se refiere o a las que se menciona en el artículo 62 de la Constitución debe considerarse normas de carácter supletorio, no debe considerarse normas de carácter imperativo. Y si se les considera normas de carácter supletorio, por supuesto que no van a poder modificar los términos contractuales, ¿no es cierto? O la autonomía privada de las partes, la autorregulación de intereses de los particulares. Pero la interpretación es que estas normas sean supletorias. En cambio, cuando las normas sean imperativas, como las del artículo 1355 del Código Civil, sí se puede modificar los contratos, sí se pueden modificar los términos contractuales, sí se puede establecer límites al contenido de los contratos. Yo considero que no se puede abdicar del iusium del Estado para poder intervenir en situaciones que sean de interés colectivo, de interés social o de interés público. De esa manera, el artículo 1355 de nuestro Código Civil no se encontraría derogado, sino que se complementaría con el artículo 62 de nuestra Constitución del Estado. Sobre eso quiero comentarles un artículo que yo leí mucho tiempo y hoy día, preparándome para esta conversación con ustedes, lo volví a revisar. Me refiero a un artículo publicado en esta revista, la revista Estudios de Derecho Contractual de la Asociación Ius et Veritas de la Universidad Católica, sobre esta santidad del contrato, ¿de dónde viene? Y nuestro amigo y profesor Renzo Saavedra Velasco tiene un artículo muy interesante. Estos son todos artículos sobre contratos o artículos clásicos sobre contratos, ¿no? Que se llama Límites constitucionales a la autonomía privada, la supuesta santidad de los contratos bajo el tamiz de la comparación jurídica.
Y la santidad del contrato que se encuentra en nuestro artículo 62, curiosamente, nos dice Renzo, curiosamente se encuentra en constituciones como algunas impensables. Así nos dice el autor, si ampliáramos la búsqueda del origen de la santidad contractual hacia las constituciones de países vecinos, una labor que curiosamente se hace extrañar entre los constitucionalistas nacionales, nos toparemos de inmediato con el artículo 23 de la Constitución cubana de 1940, prerevolucionaria, ¿no? Y con el artículo 23 de la Ley Fundamental Cubana postrevolucionaria de 1959. En ambas disposiciones se afirma la santidad o intangibilidad de los contratos frente a actos legislativos. Miren qué interesante, ¿no? Qué interesante que la santidad de los contratos aparezca en un momento de la Constitución cubana prerevolucionaria y la Constitución cubana postrevolucionaria en su propia Constitución. Ahora, si eso fue fuente para el legislador peruano de 1993, no lo sabemos. Aunque sí sabemos por la revisión de la exposición de motivos o de las crónicas de la elaboración de la Constitución del 93, cómo se desarrolló esto fundamentalmente para lograr la inversión, ¿no es cierto? Lograr la inversión privada fundamentalmente o esencialmente extranjera. Quien fue el presidente de la Comisión de Constitución fue el profesor Ricardo Marcenaro, profesor de Derecho Laboral del Partido Fujimorista de esa época, y también quien fue presidente del Congreso en esa época era el profesor sanmarquino Carlos Torres y Torres Lara, presidente del Congreso que generó o que dio a luz o alumbró la Constitución peruana de 1993, donde aparece el artículo que estamos comentando. Muy bien, ¿qué cosa es el equilibrio contractual? Que es un poco lo que hemos venido a conversar con ustedes. ¿Qué cosa es el equilibrio contractual? El equilibrio contractual, doctores, es la equiparación que existe entre los intereses de las partes que se manifiesta en una justa ecuación entre las prestaciones realizadas por cada una de ellas. Podemos señalar entonces que equilibrio contractual se asimila al equilibrio entre las prestaciones de las partes en un contrato determinado. Los intereses de las partes en un contrato son distintos, pero finalmente esta aparente contradicción de intereses se concluye en un acuerdo o con una intención que se consolida como única y autónoma frente a los intereses de cada uno de los sujetos intervinientes. El equilibrio contractual no significa que las partes tengan los mismos intereses, ni que las prestaciones de las partes tengan que ser de igual valor. De ninguna manera. Cada prestación tiene un valor diferente, que es el valor que le asigna cada parte a la prestación a ejecutar. Sin embargo, el equilibrio en el contrato implica que la ejecución contractual será efectuada en el mismo contexto socioeconómico y bajo las mismas o similares circunstancias que estuvieron presentes en el momento en que se gestó y concertó el contrato. Situación que no toleraría una injusticia en contra del sujeto que no esperaba una variación absoluta de las condiciones y que hace completamente onerosa la prestación o disminuida la contraprestación. Para ir entrando al tema. Esta variación de las circunstancias, una variación radical y profunda de las circunstancias con respecto a las que se presentaron al inicio, haría imposible que una de las partes pueda cumplir o que le sea absolutamente perjudicial cumplir en esas nuevas condiciones. Para que haya equilibrio contractual es importante que las circunstancias en la ejecución sean similares o las mismas que se dieron al momento de la celebración del contrato. Junto con esta aseveración, tiene que concurrir el hecho que sea excesivamente oneroso el cumplimiento de la prestación o infravalorada el cumplimiento de la contraprestación. Una alteración a estas circunstancias que haga injusto e inequitativo el cumplimiento de las prestaciones haría que estemos ante una situación arbitraria o injusta
y obliguemos bajo un lírico pacta sunt servanda a una de las partes a cumplir con sus prestaciones en situaciones que la perjudicarían y generarían una situación grave de inequidad. Muy bien, entonces, ¿qué cosa? Eso es el equilibrio contractual, ¿no es cierto? El equilibrio no entre las prestaciones recíprocas, sino entre los intereses de los sujetos intervinientes en la relación jurídica obligatoria. Para una reciente doctrina, cito a un profesor nacional y joven que ha hecho que acaba de tener su doctorado en la Universidad, creo, Carlos III en España. Me refiero al amigo también Carlos Tamani, que ha investigado y su tesis ha sido sobre el desequilibrio contractual. Para una reciente doctrina, señala Carlos Tamani, sostenemos que un contrato será equilibrado cuando el acuerdo de ambas partes tienda a la realización de un intercambio económico que responda a los intereses y necesidades de estas, generando una situación de beneficio mutuo, generándose el desequilibrio contractual cuando producto de un hecho imprevisto se genera una modificación en el intercambio económico que lo desnaturaliza, lo que lleva a revisar o extinguir el vínculo contractual. Así también se produce el desequilibrio producto de la celebración de un contrato desproporcionado debido al aprovechamiento del Estado de la necesidad de una de las partes, tal como señala Carlos Tamani en un artículo publicado en el año 2015. Muy bien. El equilibrio contractual lo podemos vincular con otro aspecto central para esta conversación, la operación económica. ¿Qué cosa es la operación económica? Nos dice el profesor Gabrieli, Enrico Gabrieli, gran profesor italiano. El profesor Enrico Gabrieli nos dice sobre la operación económica, ¿no? Sobre la noción de operación económica del contrato, la doctrina, en este caso la del profesor Gabrieli, ha señalado lo siguiente. La noción de operación económica identifica una secuencia unitaria y compuesta que comprende en sí al reglamento, a todos los comportamientos que se vinculan con este para la consecución de los resultados queridos y a la situación objetiva en la cual el complejo de las reglas y los otros comportamientos se colocan, puesto que tal situación también concurre a definir la relevancia sustancial del acto de autonomía privada. Muy bien, eso es la operación económica. Es así como madura una concepción distinta, según la cual el contrato es una operación económica. ¿Ok? Según la cual el contrato es una operación económica. Esta última existe en cuanto es un contrato. Si el contrato también es consentimiento, la operación misma no llega a existir sin el acuerdo. Antes de este, solo existe un proyecto de negocio. Y si el contrato es también un acto normativo, la misma operación económica extrae su propio modo de ser, su propia estructura de aquella regulación convencional. La operación sería amorfa y ni siquiera sería concebible, sea en términos económicos, sea en términos jurídicos, sin el orden concretizado por la regulación convencional. ¿No es cierto? Cito al profesor Enrico Gabrieli en esta acepción. En conclusión, sobre el tema de desequilibrio económico y operación económica. Operación económica entendiendo como tal al contrato. Podemos concluir que el contrato y la operación económica son inseparables. Es más, el contrato es una operación económica y como tal debe ser abordado. Debe quedar claro que no es aplicable la doctrina que equipara equilibrio contractual con la equivalencia de las prestaciones. El contrato se constituye por preceptos que se basan en la autonomía privada y la operación económica justifica o explica la existencia y operatividad del mismo. ¿Cuáles son los supuestos? Voy a correr un poquito. ¿Cuáles son estos supuestos de desequilibrio contractual, mis queridos doctores? Hay una gran cantidad de teorías en la dogmática sobre el particular, sobre el desequilibrio contractual. Hay varias posiciones en la dogmática, en la doctrina, en la teoría.
¿Cuáles son los supuestos del desequilibrio contractual? ¿Qué es lo que se ha buscado para poder consolidar como una categoría, o el renacer de una categoría como la excesiva onerosidad de la prestación? En primer lugar, tenemos la teoría de la presuposición. ¿En qué consiste? La presuposición, ¿no?, es una condición no desarrollada, una limitación de la voluntad que no se desenvuelve hasta el punto de transformarse en una condición, como dice el profesor Manuel de la Puente y Lavalle. Esto implica que en realidad se trata de circunstancias presentes o futuras que actúan sobre el ánimo de la gente, llevándolo a contratar, pero a diferencia de la condición que puede no llegar a verificarse, el ánimo de la gente es de certidumbre, de tal manera que presupone que tales circunstancias se van a presentar y por ello celebra el contrato. Esto implica que el sujeto se ha representado, se ha determinado mentalmente una determinada circunstancia, la misma que se mantendrá o se desarrollará, pero con el convencimiento del individuo que esto será así indefectiblemente. Cuando no cito, significa que es una idea mía. Entonces, reitero, esto implica que el sujeto se ha representado, se ha determinado mentalmente una determinada circunstancia, la misma que se mantendrá o se desarrollará, pero con el convencimiento del individuo que esto será así indefectiblemente. El sujeto cree que esto no variará, no está dentro de su esquema mental que las circunstancias en las cuales celebró el contrato variarán, ¿no es cierto? O serán radicalmente distintas. Eso no puede pasar por la mente del sujeto en la teoría de la presuposición. Otra teoría, la teoría de la base del negocio jurídico, una teoría eminentemente alemana, que señala lo siguiente, ¿no? Es una teoría que corresponde a un jurista alemán, Oertmann, quien replanteó la teoría tratando de diferenciar la presuposición del motivo para superar la crítica de Lenin, partiendo desde lo avanzado por Winchell. Realiza un cambio terminológico y emplea la expresión muy conocida ya en la doctrina contractual como base del negocio jurídico. Hay un libro muy interesante de Karl Larings que tiene ese nombre también, la base del negocio jurídico. Así, la base del negocio jurídico es, cito al profesor Tamani, la representación mental de una de las partes en el momento de la conclusión del negocio jurídico, conocida en su totalidad y no rechazada por la otra parte, o la común representación de las diversas partes sobre la existencia o aparición de ciertas circunstancias en las que se basa la voluntad negocial. Esa es la teoría de la base del negocio jurídico, ¿no es cierto? Lo que subyace, ¿no? Lo que está detrás, lo que está subyaciendo con respecto al contrato, la teoría de la base del negocio jurídico. Y hay una base subjetiva, por supuesto, y hay una base objetiva que es estudiada por el profesor Karl Larings. Pero estamos ante teorías que tienen que ver con el desequilibrio contractual. Así tenemos el cambio de las circunstancias y la adaptación al cambio sobrevenido de la base del negocio jurídico también. La teoría de la cláusula rebus sic stantibus, mis queridos doctores. Esta teoría consiste en que cuando cambien las circunstancias, por equidad, se debe modificar el contrato. Cuando una de las partes no se ha representado de manera razonable este cambio de circunstancias y resulta gravemente onerosa para ella cumplir con el contrato en esas nuevas condiciones, es que tiene la potestad para solicitar la adecuación del contrato a las circunstancias sobrevenidas. Es importante. Como acabo de mencionar, esa es una posibilidad que tiene una de las partes para asimilar el contrato a las circunstancias sobrevenidas. Actuar de distinta manera, es decir, mantener las prestaciones tal y como fueron pactadas originalmente, resultaría contrario a la buena fe y al principio de equidad. El derecho tiene que intervenir en estas situaciones anómalas. La teoría de la cláusula rebus sic stantibus. La teoría de la imprevisión, ¿no es cierto? Se ha señalado
que el fundamento de la teoría de la imprevisión, como dice Manuel de la Puente y Lavalle, el fundamento de la teoría de la imprevisión descansa en que las partes al celebrar el contrato lo hacen tomando en cuenta o en consideración, dice el maestro, las circunstancias existentes en ese momento, y es en base a ello que estipulan la relación jurídica obligacional, cuyo contenido son las prestaciones de las partes. Si por devenir un acontecimiento imprevisible tales circunstancias varían, la relación jurídica creada deja de corresponder a la nueva realidad, dando lugar a que las prestaciones pactadas deban ejecutarse de manera distinta a la querida por las partes al celebrar el contrato, lo que justifica la intervención del juez para decidir sobre quién debe recaer el riesgo de esta modificación. Otra teoría, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el desequilibrio contractual, mis queridos doctores, la teoría de la excesiva onerosidad de la prestación, que se encuentra acogida e incorporada en nuestro Código Civil. La teoría de la excesiva onerosidad de la prestación es la teoría que acoge nuestro código y se caracteriza en que para lograr la resolución o revisión del contrato según el caso, se requiere que se trate de contratos de ejecución continuada, periódica o diferida, y que el acontecimiento extraordinario e imprevisible ocasione que una de las prestaciones se convierta en excesivamente onerosa sin llegar a ser imposible, nos comenta el profesor Manuel de la Puente y Lavalle. Tenemos una serie de teorías, varias que el tiempo no me va a alcanzar a comentar, pero refiero nada más algunas que me parecen fundamentales. La teoría de la frustración, la frustration del contrato, la teoría de la frustración del contrato. Sobre el particular se ha indicado que en la teoría de la frustración se entiende como la imposibilidad de realizar la finalidad del contrato a causa de la incidencia de eventos externos. Se entiende como la imposibilidad de realizar la finalidad del contrato a causa de la incidencia de eventos externos, marcando así la diferencia con el incumplimiento, que depende de la voluntad o de la culpa de una de las partes o de ambas. La esencia de la frustration estaría entonces en su independencia respecto del comportamiento de las partes, tal como lo señala en un artículo publicado en Instituto Pacífico en el año 2018 el profesor Juan Espinosa. Muy bien, sería muy largo seguir hablando de las teorías como la teoría de la impossibility o impracticability en el caso de los Estados Unidos, en el common law, pero ya esto rebasaría el tiempo de esta ponencia. Otra teoría que sí es importante porque nos va a servir para una conclusión dentro de poco tiempo, con respecto al hardship, ¿no? Con respecto al hardship, comprendido como el esfuerzo y gasto no razonable y excesivo en la prestación, se ha señalado por la doctrina española, particularmente por Palazón Garrido, el libro del profesor Palazón Garrido, Los remedios frente al incumplimiento, ¿no es cierto? Los remedios frente al incumplimiento. Se ha señalado entonces casuísticamente que lo que hace irrazonable, ¿no es cierto? Como ya hemos señalado en otra sede, el hardship o onerosidad de la prestación en el common law se ha desarrollado casuísticamente, lo que hace irrazonable el cumplimiento específico. Así, con razón se ha explicado que, en definitiva, dado que la tutela específica puede suponer en ocasiones una medida demasiado contundente, se limita su procedencia en atención al parámetro de la razonabilidad. En el derecho angloamericano, los tribunales pueden denegar la tutela específica sobre la base de la existencia de un severo hardship para el deudor demandado, y ello es predicable en general tanto para la medida de specific performance como la injunction. Nos lo comenta el profesor Palazón Garrido, citando doctrina norteamericana. Muy bien, vamos a, la otra es la de la consideration, ¿no? La falta de consideración o consideration. Finalmente, ¿no? Para el tema de las teorías. En el derecho norteamericano se impone la teoría de la consideration, que equivale a la causa en el derecho continental o europeo. Así se ha señalado que si ciertos eventos sobrevinientes
hacen imposible la ejecución de la prestación a cargo de una de las partes, ello hace que para la otra parte desaparezca la consideration que la llevó a contratar. Así, en el derecho anglosajón, la frustration o la frustración del fin del contrato es un concepto general que se refiere a una ineficacia sobrevenida al contrato por acontecimientos posteriores a su perfección y que puede ser debida a causas diversas: sobrevenida ilegalidad, incumplimiento de una condición tácita, imposibilidad física sobrevenida, pérdida de utilidad para el acreedor, mutación sobrevenida en lo que se consideraba base objetiva del negocio, como nos lo comenta el profesor Manuel de la Puente y Lavalle. Muy bien, vamos a una revisión rápida sobre la excesiva onerosidad de la prestación en los códigos, en el Código Civil peruano y en algunos otros códigos. El Código Civil peruano, en el artículo 1440, señala lo siguiente sobre la excesiva onerosidad de la prestación, que tiene que ver, por supuesto, con situaciones que se dan ante un desequilibrio contractual como consecuencia de un desastre, como consecuencia, por ejemplo, de una pandemia. El artículo 1440 dice: en los contratos conmutativos de ejecución continuada, periódica o diferida, si la prestación llega a ser excesivamente onerosa por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, la parte perjudicada puede solicitar al juez que la reduzca o que aumente la contraprestación a fin de que cese la excesiva onerosidad. Si ello no fuere posible por la naturaleza de la prestación, por las circunstancias, o si lo solicitara el demandado, el juez decidirá la resolución del contrato. La resolución no se extiende a las prestaciones ejecutadas. En particular y curiosa forma de regular la excesiva onerosidad de la prestación, que tuvo como base y como fuente de importación al Código Civil italiano. ¿Qué decía el artículo 1467 del Código Civil italiano de 1942? Artículo 1467, que es el origen o la base para nuestro artículo 1440. El Código Civil italiano señala en su artículo 1467: en los contratos de ejecución continuada o periódica, así como de ejecución diferida, si la prestación de una de las partes se hace excesivamente onerosa por el verificarse de eventos extraordinarios e imprevisibles, la parte que debe tal prestación puede demandar la resolución del contrato con los efectos establecidos en el 1458. Miren la diferencia con el Código peruano. El Código peruano, la resolución era el último, no era la primera opción. La primera opción en el Código peruano es que el juez intervenga y que el juez aumente o disminuya la prestación o la contraprestación. Esa es la primera opción para el legislador peruano, un juez interventor. Asunto interesante. Y después termina diciendo: si ello no fuera posible, o sea, adecuar el contrato de equidad por parte del juez a pedido de uno de los sujetos, o si lo solicitara el demandado, con lo cual hay un grave problema, el juez decidirá la resolución del contrato, en el caso peruano. Pero el caso italiano comienza al revés. Dice, en el caso italiano del 1467, en los contratos de ejecución continuada, así como de ejecución diferida, si la prestación de una de las partes se hace excesivamente onerosa por el verificarse de eventos extraordinarios, etcétera, la parte que debe tal prestación puede demandar la resolución del contrato con los efectos establecidos en la norma de la resolución contractual, artículo 1458 del Códice. La resolución no puede ser demandada si la sobrevenida onerosidad entra en el alea normal del contrato, en el riesgo normal del contrato. La parte contra la cual se demanda la resolución puede evitarla ofreciendo a modificar equitativamente las condiciones del contrato. Ese es el artículo que sirvió de base o referencia, como nos lo cuenta la doctrina, a nuestro artículo 1440 del Código Civil, con una pequeña variante, la inversión de las situaciones. En el caso peruano, primero el juez determina el aumento o disminución de la prestación o contraprestación. En el caso italiano, primero se determina la resolución del contrato y si las partes no están de acuerdo, tratan de equilibrar el contrato a equidad en el caso italiano.
En el caso peruano no. Si no hay resolución del contrato, perdón, si no hay puesta de acuerdo sobre el criterio de formación del contrato o el criterio de modificación del contrato, recién se produce la resolución a pedido del propio demandado. O sea, quien se está beneficiando supuestamente con este cambio de circunstancias. Muy bien. La resolución del contrato por excesiva onerosidad de la prestación, la renegociación, cosa que vamos a ver ahorita, y el requerimiento del juez, ¿no? En el derecho italiano. Es un tema a abordar. La formulación de la excesiva onerosidad de la prestación en el proceso y fuera del proceso. La imposibilidad del juez de plantear la resolución si es que la oferta de modificación del contrato es una mejor alternativa para llevar el contrato a equidad. Tenemos más teorías, la teoría de la naturaleza procesal de la oferta, la reductio como mecanismo para que el juez modifique el contrato, la equidad como equilibrio entre las prestaciones, el desequilibrio inicial y sobrevenido. ¿Qué dice el Código Civil francés de reciente data? El Código Civil francés del año 2016, que ha incorporado, porque antes no lo tenía, ha incorporado la figura de la excesiva onerosidad de la prestación. Código Civil francés. Artículo 1195 del Código Civil francés. Si un cambio imprevisible de circunstancias al concluir el contrato hace que la ejecución sea excesivamente onerosa por una parte que no acordó asumir el riesgo del mismo, este último puede solicitar una renegociación del contrato a su contraparte. Desde ya adelanto mi adherencia a la regulación del Código Civil francés y de los principios UNIDROIT. Lo primero debe ser la renegociación del contrato. Reitero lo que dice el Código Civil francés, artículo 1195. Si un cambio imprevisible de circunstancias al concluir el contrato hace que la ejecución sea excesivamente onerosa para una parte que no acordó asumir el riesgo del mismo, este último puede solicitar una renegociación del contrato a su contraparte. Ella continúa cumpliendo con sus obligaciones durante la renegociación. En caso, sigue el Código francés, en caso de rechazo o fracaso de la renegociación, las partes pueden acordar la terminación del contrato en la fecha y bajo las condiciones que determinen, o solicitar al juez de común acuerdo que proceda con su adaptación. Si no se llega a un acuerdo dentro de un plazo razonable, el juez puede, a solicitud de una parte, revisar o resolver el contrato en la fecha y en las condiciones que fije. Pero tiene el Código Civil francés tiene un elemento fundamental, que es la renegociación del contrato, ¿no? La renegociación del contrato, un eventual hardship. Muy bien, hay casos, me remito, por ejemplo, en la doctrina francesa, nos remite al caso del Canal de Crapone, ¿no es cierto?, que ha sido reafirmada por los tribunales franceses. Sobre eso hay un artículo sumamente interesante del profesor, perdón, no es profesor todavía, pero del investigador muy joven también, Mijail Cienfuegos Falcón, publicado, ¿no es cierto?, en una revista del Instituto Pacífico. Se llama Sobre la excesiva onerosidad en el Perú, críticas y expectativas desde el derecho comparado. Los invito a leer ese artículo sumamente injundioso, sumamente riguroso. El caso Canal de Crapón. También ha sido desarrollado en un pequeño artículo publicado por el profesor Ford Ninamanco Córdoba en algún momento, ¿no? Recientemente a raíz de la pandemia. El tiempo no nos va a dar para que yo les comente lo que dice el Código Civil austriaco, lo que dice el Código Civil alemán, por su importancia lo vamos a leer, ¿no es cierto? El BGB alemán de 1900 con las modificaciones, obligaciones y contratos fundamentales del año 2002. El parágrafo 313 del Código Civil alemán. Muy bien. El parágrafo 313 del Código Civil alemán. ¿Y cómo se denomina? Alteración de la base del negocio. Como hemos visto hace un rato, la teoría de la alteración de la base del negocio que estaba reflejada en los trabajos de Larens, en los trabajos de Ortmann
en los trabajos de Winchett, inclusive de Winchett. Entonces, la alteración de la base del negocio, ¿qué dicen los alemanes? Artículos, parágrafos, son parágrafos en el código alemán. Parágrafo 313. Si con posterioridad a la celebración del contrato se han modificado de modo sustancial las circunstancias que han devenido a la base del contrato y de haber previsto esta modificación, las partes no hubieran celebrado el contrato o lo hubieran celebrado con otro contenido, puede exigirse la adaptación del contrato en la medida en que no pueda exigirse a una parte el mantenimiento del contrato no modificado, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso concreto, especialmente la distribución legal o contractual del riesgo. Segundo párrafo del parágrafo 313 del Código Civil alemán. Se equipara a una modificación de las circunstancias el hecho que presupuestos esenciales que han devenido la base del contrato resultaran ser falsos. Y tercer párrafo. Si no es posible o no es exigible a una parte una adaptación del contrato, la parte perjudicada puede resolver el contrato. Para las relaciones obligatorias continuadas, en lugar del derecho de resolución rige el derecho de denuncia. Entonces, lo que dice en concreto el Código alemán es que si con posterioridad a la celebración del contrato se han modificado de manera radical las circunstancias que han devenido en la base del negocio jurídico, y de haber previsto esta modificación, las partes no hubieran celebrado o contratado o lo hubieran celebrado de otra manera, puede exigirse la adaptación del contrato en la medida en que no puede exigirse a una parte el mantenimiento de un contrato no modificado, porque es excesivamente oneroso, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso concreto, especialmente la distribución legal o contractual del riesgo. Tenemos el caso del Código Civil Español de 1889 y su artículo 1575, el caso del Código Civil Portugués de 1966 y su artículo 282, el caso del Código Civil en Latinoamérica, el caso del Código Civil chileno, el Código Civil todavía de Andrés Bello, ¿no? El artículo 1547, el caso del Código Clásico Argentino, el Código de Vélez Arfield, artículo 513, el caso del reciente Código Civil Argentino del 2016, artículo 1091, la llamada imprevisión, ¿no es cierto? La llamada imprevisión. El caso del Código Civil mexicano, del Código Civil cubano, del Código Civil boliviano. Es decir, la mirada de la excesiva onerosidad de la prestación del Código Civil brasilero del año 2002, ¿no? Del año 2002. El Código Civil paraguayo, el Código Civil uruguayo, los principios UNIDROIT. Voy a leer solamente la parte que determinan los principios UNIDROIT. El artículo 6.2.2, que habla de la excesiva onerosidad o hardship, ¿no? Hay excesiva onerosidad, dicen los principios UNIDROIT, hay excesiva onerosidad, hardship, cuando el equilibrio del contrato es alterado de modo fundamental por el acontecimiento de ciertos eventos, bien porque el costo de la prestación a cargo de una de las partes se ha incrementado o porque el valor de la prestación que una parte recibe ha disminuido, ¿cierto? Ha disminuido. Muy bien, tenemos el proyecto Landó, el proyecto de Pavia, ¿no es cierto? Y voy a darles algunas conclusiones. Bueno, algunas de mis conclusiones de esta rápida conversación con ustedes, pero muy interesante, serían las siguientes. En primer lugar, la aparición del COVID-19 como un virus que afecta o afectó y sigue afectando a la población en el Perú y el mundo ha generado respuestas al nivel del gobierno peruano, fundamentalmente la del decreto de urgencia 040-2020, que norma el aislamiento social obligatorio. Bajo esta perspectiva, la pandemia mundial del COVID es un evento o acontecimiento extraordinario e imprevisible que ha traído como consecuencias acciones de los gobiernos como el peruano que generan un grave impacto en lo económico, jurídico, político y social. 2. En el caso de los contratos conmutativos de ejecución continuada, periódica o diferida ante circunstancias sobrevinientes a la celebración del contrato,
se debe aplicar la figura de la excesiva onerosidad de la prestación regulada en los artículos 1440 al 1446 del Código Civil peruano, tomando en cuenta estas diferencias y el origen del artículo 1440, el origen histórico en el Código Civil italiano, y cómo regula la figura de la excesiva onerosidad de la prestación. Consideramos que los contratos celebrados en el Perú en este contexto de pandemia que tengan las características mencionadas deben ser pasibles de la aplicación de la figura de la excesiva onerosidad de la prestación y por lo tanto serán adecuados para recuperar el equilibrio contractual o finalmente podrán ser resueltos. Consideramos importante tener una visión comparatística de la institución de la excesiva onerosidad de la prestación que aborde la lectura y el estudio de los principales códigos europeos y del sistema del Common Law, así como de los proyectos de armonización y comunitarios del derecho continental. Esto no solamente con la intención de entender mejor la figura estudiando sus orígenes y evolución, sino evaluando qué regulaciones o proyectos de armonización se pueden adaptar mejor a la realidad peruana. Se aprecia la trascendencia del derecho comparado para comprender, por ejemplo, la consolidación del parágrafo 313 del Código Civil alemán y la teoría de la frustration, que ya lo he leído, por lo tanto no lo voy a repetir. En América Latina, por ejemplo, apreciamos cómo el Código Civil argentino recoge la teoría de la excesiva onerosidad de la prestación, así como se refiere a la alteración del equilibrio contractual y por el surgimiento de causas sobrevinientes a la celebración del contrato y que sean no imputables a las partes, o cuyo riesgo no haya sido asumido por la parte perjudicada. En este caso, en el caso argentino, la parte desfavorecida con la excesiva onerosidad puede, en primer lugar, plantear extrajudicialmente la resolución del contrato o su adecuación a las nuevas circunstancias. 6. El Código Civil peruano establece como remedio frente a la excesiva onerosidad de la prestación que el juez reduzca o aumente la contraprestación a fin de que cese la excesiva onerosidad. O en todo caso, si lo solicita el demandado, el juez podrá resolver el contrato, situación que quita todo bagaje de practicidad a la figura en el caso peruano. Si el demandado finalmente va a pedir la resolución, lo hará, pues. Es un incentivo que está generando esta regulación particular de nuestro Código Civil. Entonces, el Código Civil peruano establece como remedio frente a la excesiva onerosidad que el juez reduzca o aumente la contraprestación a fin de que cese la excesiva onerosidad. O en todo caso, si lo solicita el demandado, el juez podrá resolver el contrato. Esta fórmula establece el mecanismo diferente al Código Civil italiano que ya conversamos anteriormente. 7. En atención a la realidad pasada y a la vigente, así como para facilitar un retorno de los contratos de la equidad, consideramos que se debe regular en primer término la figura de la renegociación del contrato de manera extrajudicial para que las partes, en virtud de su autonomía privada, puedan adecuar el acuerdo a una ecuación que alcance la equidad y restablezca el equilibrio contractual, entendiendo el contrato como una operación económica. Tal conclusión obedece a la referencia del proyecto UNIDROIT que establece lo que ya conversamos sobre el proyecto UNIDROIT y la excesiva onerosidad de la prestación, el hardship. Me refiero a la renegociación del contrato, la vinculatoriedad de la renegociación del contrato. 8. De no llegarse a un acuerdo en la renegociación, una de las partes podrá acudir al órgano arbitral o judicial para solicitar la adecuación del contrato por parte del juez o alternativamente la resolución del mismo. La actual situación trágica de la humanidad exige de parte del derecho, en su calidad de regulador de conductas sociales, tenga respuestas adecuadas frente al reto planteado. Considero que no son viables las propuestas que optan por la extirpación, me refiero a las propuestas del análisis económico del derecho, que obran por la extirpación o terminación de figuras como la excesiva onerosidad de la prestación o como la lesión, también, como ya hemos podido advertir de la lectura de interesantes textos de análisis económico del derecho. Más que nunca, ahora el derecho debe irradiar su arista solidarística. Muy bien, mis queridos doctores, me he pasado 2 minutos, perdónenme, perdóname, Yasmin. Nuevamente agradezco a Bill Lawyer
pero he tratado de dar por lo menos una visión muy general, quizás algo difusa, sobre la excesiva onerosidad de la prestación como respuesta a situaciones como esta, ¿no? Situaciones totalmente imprevisibles y extraordinarias. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, estimado doctor. Y no sé si de manera breve le podría transmitir dos preguntas que nos han hecho llegar los participantes. Claro. Le comento la primera. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo se mide que la magnitud del desequilibrio sobrevenido es suficiente para ser considerada una excesiva onerosidad? ¿Existe jurisprudencia al respecto? Debo decir que, la jurisprudencia en el Perú es muy escasa, no llegan ni a 20 casos, según me comentaba el profesor Leiser León, que también ha estudiado el caso de la excesiva onerosidad de la prestación, aunque no lo ha publicado. Pero son muy pocos los casos. Hay que evaluar, sí, casuísticamente. Hay situaciones que son, pues, evidentes, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, yo tengo un local en Gamarra, en el cual estoy pagando como renta $5,000. Viene la pandemia y como el año pasado y el anteaño pasado cierran los locales, y yo no tengo cómo pagar los $5,000, es evidente que ahí tendrá que haber una renegociación. Aunque pueden haber problemas también, porque el arrendador puede decir, pero yo vivo de la renta. No es culpa mía que se haya presentado esta situación. Situaciones evidentes como esa demuestran, pues, que habría allí un desequilibrio contractual evidente y, por lo tanto, la aplicación de la excesiva onerosidad de la prestación. No recuerdo el nombre de un autor peruano, creo que era el profesor Benavides, el profesor contractualista o de Derecho a los Contratos, que hizo un interesante trabajo en 1990. No recuerdo el nombre exacto del trabajo en este momento. Ojalá lo encuentre y se los puedo comentar, ¿no? Pero no hay una experiencia suficiente, pero sí es importante, ante situaciones como el derecho de los desastres, plantear alternativas como la excesiva onerosidad de la prestación. Correcto, doctor. Muchísimas gracias. Y solo para finalizar la siguiente pregunta, doctor. ¿Existen libros o estudios sobre la excesiva onerosidad en la prestación? Bueno, muchísimos, ¿no? En el caso peruano se han puesto de moda el tema de la excesiva onerosidad de la prestación con la pandemia, porque estaba como olvidada, ¿no? Era como la cenicienta, ¿no es cierto? La excesiva onerosidad de la prestación. Habían estudios muy valiosos, hay estudios muy valiosos. Otro colaborador joven con ustedes, y no sé si en colaboración o no con una autora, pero otro colaborador joven con ustedes ha desarrollado un excelente trabajo sobre excesiva onerosidad de la prestación. Me refiero al profesor Sergio García Long. Un trabajo muy interesante que está casualmente en el libro Derecho de los Desastres, ¿no es cierto?, sobre la excesiva onerosidad de la prestación. Y van a haber muchos trabajos más. En este libro, que no sé si Yasmin de repente me das un correo, te puedo enviar el libro Derecho de los Desastres. Se puede advertir, ¿no es cierto?, las diversas posiciones que hay, no solamente en el Perú, sino también en el extranjero, porque es un libro colectivo que ayorna, que recoge posiciones dogmáticas de juristas, no solamente nacionales, sino también extranjeros. Así que yo creo que con ese material se puede comenzar, mi querido doctor. Sí, doctor. Muchas gracias. Solo para finalizar, esta es la pregunta final. ¿En qué se diferencia o en qué coinciden la excesiva onerosidad y aplicación del caso fortuito o fuerza mayor? Que ambos son causas no imputables. El caso fortuito de la fuerza mayor, de acuerdo al artículo 1315, constituye o es una causa no imputable que consiste en un evento extraordinario, imprevisible o irresistible, ¿no es cierto? Y la fuerza mayor también se da en situaciones de eventos extraordinarios e imprevisibles. Claro, la fuerza mayor no habla de la excesiva onerosidad no habla de la irresistibilidad, pero en algunos tipos de contratos, no en todos, no en los de ejecución instantánea, sino en los contratos de ejecución periódica, continua o diferida, allí se aplica en un arrendamiento, en un suministro, ahí se puede aplicar la excesiva onerosidad de la prestación. Pero ambos son situaciones en que liberan, ¿no es cierto?, al deudor o permiten al deudor, fundamentalmente en la excesiva onerosidad, renegociar, ¿no es cierto?, el contrato, o debería renegociar el contrato.
pero ambos son supuestos de causas no imputables. Y en ambos, tanto en la fuerza mayor como la excesiva onerosidad de la prestación, se habla de cambio radical de circunstancias. Muchísimas gracias, estimado doctor. Con ello hemos podido responder a cada una de las preguntas que han efectuado los participantes y bueno, ya habiendo finalizado la sesión, queríamos agradecerle parte de todo el equipo de Biloyer y pues esperamos poder contar con usted en próximas oportunidades, estimado doctor. Muy bien, muchas gracias a ti, Yasmin, y a todos ustedes por estar presentes y atentos a la sesión. Muy agradecido. Un gran abrazo para todos. Muchas gracias, doctor. Que tenga un gran fin de semana. Buenas tardes. Igualmente. Chao, doctores. Cuídense.